Peronismo y alguien que sabe de análisis, lo tenemos ya al señor Alberto Letieri. Albert, ¿cómo estás? ¿Qué A ver. tal? ¿Cómo estás, Claudio? Bien, ¿Me acá estamos, escuchan? estamos disertando sobre y estamos exorcizando la votación. Bueno, creo que fue un resultado lógico, casi previsible. En América Latina, desde 2019 hasta ahora, salvo en un caso en Paraguay, en todas las elecciones ganó la oposición, más allá del signo político. De alguna manera es el emergente, la consecuencia de la pandemia y de procesos de desgaste, declinación económica, de fragmentación social que modificaron sustancialmente los sentimientos, las perspectivas de la población y además que irrumpió en los últimos años, sobre todo de la pandemia en adelante, una participación muy activa de todos nosotros a través de las redes sociales y creo que esto fue rompiendo las organizaciones más tradicionales y básicamente entonces sociedades fragmentarias, insatisfechas, bueno, se orientan a tratar de buscar en el cambio, más allá de que cambio sea, la solución a sus problemas. En la Argentina el pasado de Cambiemos, luego Juntos por el Cambio, fue derrotado en la primera vuelta electoral. La alianza que tomaba ese colectivo que venía heredándose de los tiempos del Frente para la Victoria y luego Frente de Todos, más allá de los condicionamientos, no consiguió dar respuesta. Y bueno, la única alternativa renovadora frente a una izquierda sin soluciones y lo que es ese cordobesismo, ¿cómo podríamos decir? Casi obsoleto en términos de proyección a nivel nacional, dejaba un solo candidato digamos, en la línea de llegada. Y bueno, Milei asustaba por lo que eran sus planteos, su inestabilidad emocional, pero el respaldo que le dio Mauricio Macri de alguna manera le dio cierta confiabilidad para un electorado gorila, claramente antiperonista, y de este modo los 24 puntos de Patricia Bullrich se fueron atrás de Milei y también algún puntito adicional de Córdoba, donde ese 75-25 quedó claro, a ver, que selló un poco la victoria, pero creo que en realidad la derrota de Unión por la Patria se concretó sobre todo en ese exiguo un punto de diferencia que se obtuvo en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Em, ¿Qué haces, Albert? Te hago una consulta. Hoy estaba viendo una nota de Moreno, ¿viste? Uh -huh. En donde él dice que él le da 6 meses. 6 meses para ver qué es lo que va a pasar, porque en 6 meses para él va a entrar en una depresión, porque no va a tener o sea, no van a tener el El acompañamiento equilibrio va. que él pretende tener, y va a haber mucha revuelta y no se lo va a bancar. Vos qué podés vislumbrar con los años que tenés ya de conocer todo esto? Mira, en realidad siempre es un riesgo apostar a la estabilidad emocional de alguien porque nos podemos llevar sorpresas. Si uno en las cercanías de Milei se hablaba de que ya después del resultado de la primera vuelta estaba dispuesto a bajarse del balotaje. Eh, yo creo que nos ha mostrado tras la victoria Milei una vocación de poder y sobre todo de ejercer el poder que antes no estaba tan clara. Y te das cuenta en la composición de lo que trascendió del gabinete, donde prácticamente no tuvo en cuenta a Mauricio Macri. Y si bien hay algunos exfuncionarios del PRO que están incluidos allí, han sido a título personal y puenteándolo al expresidente, ¿no? En realidad Macri quería una serie de cosas que hasta ahora no se le han concedido y lo único que le ha dado Milei hasta el presente ha sido las gracias por los votos que le puede haber acercado en la elección general. Yo no creo, mira, en realidad acá hay un tema que no pasa por la estabilidad emocional ni la frustración de Milei. El punto pasa por otro lado.
Milei no tiene una fuerza política sólida, Mm. en realidad ha expresado broncas diversas, frustraciones de sectores muy diferentes, producto de lo que se conoce como democracia digital, es decir, pequeños colectivos, sobre todo de jóvenes, de desocupados, de personas con bajo nivel educativo, precariedad laboral y demás, que no se interesaron en su propuesta ni en su discurso, sino solamente en dos cosas, que era la denuncia a la casta y eventualmente la alternativa de dolarización. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que Milei dice que precisa por lo menos 6 meses para empezar a encaminar las cosas, 2 años para controlar la inflación y 35 años para consolidar a la Argentina en un lugar de privilegio como el que él pretende, que era el momento de mayor exclusión, sobreexplotación, etcétera, de la Argentina alrededor del principio del siglo XX. Entonces, ¿qué ocurre? No hay nadie en el mundo contemporáneo, y mucho menos en la Argentina, que pueda darse el lujo de contar con 6 meses o 1 año o 2 años para encaminar nada. Los electores de Milei se van a empezar a caer a pedazos porque van a ser las principales víctimas de estas políticas de ajuste que él está planteando. Hoy ya Mauricio Macri hizo algo muy peligroso, que fue convocar la creación de una especie de guardia pretoriana de jóvenes votantes de Milei para confrontar con aquellos que critiquen. En las calles. Era lo que te iba a decir después, sí, lo habías escuchado, sí. Entonces, ahí lo que está planteando Macri está llamando a la guerra civil Tal para beneficiar sus propios negocios. Y ahí está el punto, ¿no? Me parece que lamentablemente muchas veces dijimos que una derrota de Sergio Massa podía llevar a un escenario de esas características de guerra social y demás. Y me parece que ese escenario se va aproximando con una velocidad pasmosa, porque efectivamente, digamos, si lo que se piensa hacer es terminar con la coparticipación, que las provincias emitan sus propias cuasimonedas, pagarle a los empleados públicos después de una reducción abrupta de personal con cuasimonedas también, con los viejos patacones o como se llaman en este caso. Si lo que se pretende es bajar los salarios de la salud pública en general y suprimir la obra pública que va a dejar 500.000 personas en la calle, solo eso, imagínate el nivel de explosivo que va a tener la sociedad, ¿no? Milei decía, se viene el estallido. Bueno, creo que el estallido, lamentablemente, por Literal. más que nosotros quisiéramos, todos nosotros, ¿qué más queremos? Que a la sociedad argentina le vaya bien, Tal cual, que tal cual. sea feliz y demás. No creo que se haya optado por la solución o la alternativa más razonable. De hecho, ya te digo una cosa, si uno lo mira con pragmatismo brutal, fabuloso, que vengan esto, hagan el ajuste, estallen, no vuelvan nunca más y haya que salir a buscar al peronismo de nuevo, desesperados para tratar de que sea una vez más la tabla de salvación para la Argentina. Pero no es lo que queremos, porque la verdad eso, el costo social que va a tener va a ser altísimo, y de hecho ya estamos viendo cómo distintos colectivos están empezando a organizarse para tratar de marcarle la cancha a esos ajustes. Y ahí está la pregunta, ¿no? A ver, ¿qué nivel de autoridad va a tener Milei para implementar todo esto que dice? ¿Y qué tipo de respaldo va a encontrar? Porque a nivel institucional, la mayor parte de las cosas que dice están reñidas con la Constitución. Ya la justicia. En términos de sus políticas de ajuste, de fin de la coparticipación, de disminución del gasto público, lo van a apoyar los gobernadores, lo van a apoyar los legisladores. Él tiene 30 legisladores propios, un poco más de eso. No le alcanza ni para empezar a sumar. Entonces quedan dos opciones. O que tome la alternativa autoritaria que tomó su similar ucraniano y termine en la guerra con Rusia, ¿no? Recordemos que el presidente de Ucrania surgió de un reality donde agarraba y simulaba matar a todo el mundo. Bueno, de hecho está matando a todo el mundo, pero no en el reality. Claro, ahora. sí, en la vida real. Tal cual.
Claro, entonces, el punto es ese, digamos, ¿qué va a hacer? Se va a radicalizar y va a llevar una política de liquidación de las instituciones. ¿Cuánto puede durar? Y si quiere impulsar realmente estas iniciativas, ¿va a contar realmente con los respaldos institucionales como para hacerlo en este contexto? A mí me parece que el riesgo mayor, si es que se confirma un poco esto de que no va a poder gobernar y que se frustre y dé un paso al costado, es el hecho de qué es lo que queda, ¿no? Porque hay una alianza entre los sectores que están detrás de la vicepresidenta electa, junto con el macrismo y algunos sectores del establishment y demás, me parece algo mucho más terminante. Me parece que si Milei fuera, a ver, un poquito más razonable, tendría que buscar una alianza con otros sectores, tendría que tratar de buscar un acercamiento con el peronismo. De hecho, vemos que hay alguna serie de armados que se están organizando, ¿no? Sí. Por un lado, la denominada Liga de Gobernadores Antiperonistas, que son los Sí. 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, Mm, y del otro lado lo tenemos a Schiaretti y a sí. Randazzo tratando de articular una especie de nuevo Juntos por el Cambio con radicales y el sector del PRO, algunos socialistas y los sectores del PRO no macristas. Entonces, creo que lo que sí va a haber una configuración de coaliciones políticas. Me parece que Unión por la Patria va a tener que estallar indefectiblemente muy pronto, porque efectivamente, digamos, lo único que unía al peronismo con el cristinismo era la responsabilidad de gobernar, y que efectivamente hay muchísimas diferencias internas, y además si el peronismo quiere recuperarse va a tener que sacarse encima al cristinismo claramente, y para el cristinismo el peronismo, a ver, más negociador, que establezca política de consenso, va a ser un problema para las políticas de oposición que va a tratar o la jefatura de la oposición que va a tratar de llevar adelante el cristinismo, ya sea con la propia Cristina, como intenta hacerlo la Cámpora, o con Axel, como lo intentan hacer los sectores de los intendentes, que buscan o que plantean de alguna manera una orientación en el sentido del kirchnerismo un poco más tradicional, pero sin el salvavidas de plomo que significa Cristina, Máximo y la Cámpora. Y en este caso, ¿qué tal, Ricardo? Hola. En este caso, Axel, que queda como bastante desnudo según lo que planteás y según el apoyo de algún que otro intendente, pero a la par, Buenos Aires depende mucho de la nación para algunas cuestiones. Buenos Aires igual que sigue siendo como el foco de la población y del voto todavía nacional. ¿Cómo puede quedar de cara a próximas elecciones? Axel, por un lado, estuvo bien que no lo pusieron de candidato a presidente porque ganó el bastión de la provincia de Buenos Aires, que es súper importante para después seguir adelante, y a la vez que no lo quemaron como referente a presidente, y que hubiera perdido Axel, tal vez hubiera sido la ruptura total del cristinismo. Pero de cara a esto, ¿cómo puede llegar a Axel de acá a 4 años o a 2? Mira, veámoslo con un cierto detalle esto. Axel no es que no lo quemaron, sino que hicieron todo lo posible para quemarlo y no pudieron. Que este es el punto, ¿no? Porque Cristina insistió en que fuera el candidato a presidente. Cristina tenía la certeza de que la elección se perdía y que había que abroquelarse en la provincia de Buenos Aires, y que para abroquelarse Axel no le resultaba, había tomado ciertos niveles de autonomía en su gestión. Por lo tanto, ella decidió intervenirle en la gestión después de las elecciones de medio término, y Axel empezó a construir una figura propia, un liderazgo propio, y empezó a hacer política de otro modo, empezó a autonomizarse. Entonces, cuando se lo quiere sacar de encima para mandarlo a la presidencia, Axel resiste, y ahí se da un quiebre, porque el candidato de Cristina para la provincia de Buenos Aires era Insaurralde. Y miren, si Insaurralde hubiera sido el candidato, No, explotándole la peste una semana antes de las elecciones. no llegamos al balotaje directamente. Bueno, entonces pensemos eso. Cristina agarró en 2013, lo echó a Massa y perdió las elecciones,
En el 2015 lo eligió a Scioli para hacerlo perder, hizo todo lo posible para que perdiera. En 2017 nuevamente perdió hasta con ella misma contra Esteban Bullrich. Y en 2019 nos puso un impresentable como presidente pensando que iba a ser una marioneta y terminó tratando de convertirse en la jefa de la oposición dentro del gobierno. Entonces, creo que evidentemente, digamos, Axel tiene un gran panorama político si se anima a profundizar su autonomía. Tiene un gran respaldo de los gobernadores, consiguió imponer a la candidata a vicegobernadora, a Verónica Magario. Me parece que aquí tenemos dos alternativas. Más allá de lo que haya dicho Massa sigue intacto. Hizo una elección espectacular. Un gobierno destruido, con un presidente absentista y que además cada vez que intervenía hacía un desastre, y una vicepresidenta que hacía todo lo posible para destruir ese gobierno, con el 150% de inflación interanual, y en un contexto como el que vivimos, con sequía y demás, consiguió mantener a flote el gobierno, obtuvo 44% de los votos, que es un montón en esas condiciones. También consiguió incrementar en casi 2 millones de votos su capital político de la elección general al balotaje. Y además, digamos, si uno analiza una cosa, uno ve segmentado quiénes votaron a Massa. El único segmento de la sociedad que votó, en el que se impuso Massa, fueron los trabajadores estatales. Sí. En el resto, hasta en los jubilados, ganó Milei. Y ganó Milei porque efectivamente, más allá de lo que se proponga, Macri se encargó de instalar la idea de que no iba a poder hacer lo que decía. Claro. Entonces, Contra claro, todo gente... pronóstico aparte, ¿no? Porque la verdad, creer que no va a ser, qué sé yo, ya pasamos los 90 que no iba a ser lo que dijo. Claro, no como fue. si Macri hubiera hecho lo que sí dijo que iba a hacer también. No, bueno, pero acá tenés un tema, que es que Macri sabía que, así como Cristina, no podían ser elegidos presidentes. Entonces, primero, a ver, convirtió en cadáver a Rodríguez Larreta y luego a Patricia Bullrich para optar por lo nuevo, pensando que este era un loquito impresentable que no iba a poder gestionar por su cuenta. Y de ese modo, él iba a ser el titiritero del nuevo gobierno. Eso es lo que no podemos permitirle. Albert, Sí. sí, perdón, para ir cerrando, porque hoy es un programa reducido de Barrio Cañaveral, porque obviamente después viene la selección y ¿quién no va a ver? Para ir cerrando, una pregunta que ato dos preguntas. Primero, un comentario de uno de los oyentes que dijo, bueno, que votaron a un tipo que reivindica a los militares, que dice que la justicia social es una aberración, se cagaron los 40 años de democracia, que desprecia la salud y la educación pública. Y la otra que es una pregunta en sí, que dice, ¿qué opinas de Villarruel? ¿No debería haber un límite para quienes reivindican la dictadura? Creo que en este momento ya es tarde porque va a ser, ya es presidente de Milei electo, así que... Mira, te digo las dos cosas en breve. Me parece que lamentablemente lo que ha sido todos los avances que hemos tenido en tema de derechos humanos del 83 en adelante, en buena medida quedó relativizado por la apropiación política que trató de hacer el cristianismo de esto y quedó dentro del paquete de asociarlo con el cristianismo, y acá hay una demanda social para terminar definitivamente con el cristianismo por más del 75% de la población. Entonces, lamentablemente, efectivamente existen estos sectores reivindicadores de la dictadura, negacionistas, pero en gran medida quien los alimenta es este mismo sector que ha tratado de apropiarse de estas políticas. Respecto de Villarruel es el cuadro más importante que ha dado la ultraderecha argentina, calculo que en su historia. Es una persona muy inteligente, muy capaz, formada, razonable, y creo que lamentablemente debería haber ese tipo de normas como existen en Alemania y en algunos otros lados, pero el problema fue que en lugar de privilegiarse el interés colectivo e instalar a los derechos humanos como una reivindicación de los argentinos, se la terminó instalando como una reivindicación del cristianismo y de la izquierda. Y creo que ahí es donde efectivamente se nos manca esa situación. Creo que es tarde para el tema de Villarroel, pero no lo es para y tratar de discutir más adelante, instalar alguna normativa desde este punto de vista. Pero Villarroel dice algo que tiene un asidero, y es lo último que digo,
y es que efectivamente acá nosotros tenemos un periodo que va desde el gobierno de Perón, el último tramo de vida de Perón, hasta la instalación de la dictadura, donde hubo sectores armados que salieron a confrontar, cometer atentados y demás contra lo que era un gobierno constitucional. Y todos estos sectores no han quedado incluidos dentro de lo que ha sido la política de juzgamiento de aquellos que atentaron contra la democracia. Entonces, esto de alguna manera ha sido el basamento a partir del cual se ha levantado este discurso respecto de que hay una doble vara al tratar las cuestiones vinculadas con la violencia política en Argentina. Bueno, nada. Albert, siempre es un gusto. Evidentemente nos quedó corto el Sí, charlar. nos quedó muy cortito. Ya te Yo lo vamos que a espero llamar, es que te no vamos a tengamos molestar. otro 2001, la verdad, porque, Esperemos que no. qué sé yo, te da un poco de escozor. El 2001 lo vamos a añorar seguramente con lo que venga. Ay, no me digas así. No digas eso, por favor. Pensemos una cosa, vos tenés que estar pensando, claramente hoy aumentaron entre 40 y 45% los precios en los supermercados. Exactamente. Ahora el ciclo ascendente del dólar en todas sus vertientes y recién van un par de días después de la elección. Todavía no asumió. Por eso, bueno, entonces vamos a ver, porque efectivamente que hay una política de tratar de generar ese estallido y me parece que las consecuencias sociales van a ser terribles y efectivamente el 2001, tal como se están dando las cosas, parece que va a ser algo, no queremos ser alarmistas, pero me parece que va a quedar como algo muy pequeño respecto de lo que se puede sobrevenir en la Argentina. Ojalá que no. Bueno, ojalá Albert, mil gracias como siempre, ¿eh? Gracias. Albert. Y gracias por haberme dado el hombro, el primer hombro en que lloré el domingo. Gracias, Albert. Y todos los martes a las 12 del mediodía en transición con el señor, con el análisis y sus entrevistas que la verdad están muy, muy buenas. Gracias, Albert. Gracias. Gracias.